A las 9 de la mañana, vecinos de la zona de Peralvillo, en Chancay, denunciaron que sus viviendas fueron afectadas por obras que se vienen realizando en la zona con motivo de la construcción del megapuerto de Chancay. Básicamente lo que ha ocurrido es que se estaba construyendo un túnel subterráneo y se han hundido casas. Y para comentar este tema estamos con Rudecindo Vega, exministro de Vivienda. ¿Cómo estás, Rudecindo? Bienvenido. Hola, Raúl. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Ahora, esta es una obra que... en primer lugar, por supuesto, es lamentable lo que ha ocurrido en la zona de Peralvillo, pero hay que decir también que hay una reacción rápida, me parece, de la empresa, ¿no? Sí, pero quizás para poner en contexto, ¿no? Este es un megapuerto, es un puerto gigantesco que se está haciendo en el Perú. Es una suerte del puerto del Callao, sí, trasladado a Chancay, mucho más moderno, y con una inversión gigantesca. O sea, vamos a decir, es un puerto que están construyendo los chinos, principalmente para el comercio América-China. Y digo América, fíjate que no digo Perú, digo América, no solamente América del Sur. Toda la costa del Pacífico. Toda la costa del Pacífico con China. Se calcula que el comercio en este momento, América-China, son 580 mil millones de dólares. Y por este puerto se estima que van a pasar la mitad, 290 mil millones de dólares. Esa es la magnitud. Y esta obra tiene tres componentes. Además, de cada uno de esos dólares, un porcentaje se queda en el puerto. Y se queda en el puerto y se queda en el camino, en el Perú también. O sea, vamos a decir, va a ser una movilización económica muy importante para el Perú. Pero esta obra tiene tres componentes, Raúl. El primero es todo el tema, vamos a decir, portuario, ¿ya? La zona portuaria, en donde están los espigones, los canales, los desembarcaderos, toda esa parte que está a orillas del mar, ¿ya? Hay el segundo componente es, vamos a decir, la zona de ingreso, que es la zona comercial. Está en la parte terrestre, ¿ya? Sí. Donde ingresan todos los carros. Ese es el segundo componente. Uno que está en el mar, otro que está en tierra. Hay que unirlos. Y hay que unirlos. Sí. ¿Cómo se unen? A través de un túnel. Es un túnel de aproximadamente 2 kilómetros. O sea, si yo tuviera que decir, es casi, Raúl, podríamos decir, es casi la mitad de la Avenida Brasil. O sea, el ancho de la Avenida Brasil y en largo la mitad. Para quienes han pasado por el túnel de la línea amarilla, es casi como un túnel de la línea amarilla, solo que esto pasa por debajo del pueblo de Chancay. Entonces, como pasa por debajo del pueblo de Chancay, es que uno puede ahora entender por qué ha habido este hundimiento, ¿no? Claro. O sea, este túnel seguramente van a tener que hacer ajustes en los estudios, pero esta gran obra también ha tenido ya sus reparos por temas ambientales y por temas de vivienda. O sea, no solamente es ahora, ¿no? Sí. Ahora se ha manifestado y la empresa ha tenido una respuesta rápida. Ojalá que la respuesta rápida sea también efectiva rápidamente. Sí, claro. No, porque no son solamente las 4 casas, porque entenderás que hay casas afectadas estructuralmente con el hundimiento del terreno. No, por supuesto. No, entonces, claro. Ojalá no son solo las que se han caído. Claro, no son solamente las que se han caído, no solamente es la pista, sino también se está afectando el pueblo en sí mismo y ojalá esa sea la manera de entender de la empresa, ¿no? Ahora, Rudecindo, nos hemos enterado de esta mega obra básicamente porque ha ocurrido esto. Hasta ahora había pasado de alguna manera, por supuesto, las personas especializadas que están interesadas en temas de infraestructura y de comercio exterior lo sabían perfectamente, pero ¿por qué hasta ahora no se había hablado como debía hablarse de una obra de este calado, de esta magnitud? Fíjate, lamentablemente creo que la crisis política en el país, las protestas y vamos a decir, la profunda crisis política que tenemos ha puesto en un segundo o tercer plano cosas importantes en el país, ¿no? Mira, a esta obra ha ido a visitarlo antes cuando el presidente Castillo, ha ido a visitarlo varios ministros, incluida la actual ministra. Mira, la actual ministra ha visitado hace poco. ¿Alguien sabía? ¿Alguien le dio importancia? No, porque con toda la crisis política, todas las cosas buenas e importantes quedan lamentablemente en un segundo plano, ¿no? Y ahora que se conoce, ojalá, yo más bien ahí aprovecho, ahora que se conoce esta mega obra y al ver la respuesta tan rápida de la empresa, ojalá pudieran atender dos cosas. El impacto social que tiene la obra, que no es solamente de ahora,
Fíjate que han demolido una suerte de pequeño cerrito que existía ahí y entonces han afectado muchas otras viviendas que han existido quejas desde el año pasado. Ojalá se incluyan en el paquete ahora para repararlas. Y el otro es todo el tema ambiental, ¿no? Sí. Y entonces, ahora que se conoce, ahora que hay este problema, sabiendo de la importancia de la obra, lo que habría que pedir a la empresa es no te olvides que hay daños colaterales de tu inversión, tómalos en cuenta. El problema es que con las empresas chinas siempre ha habido problemas de ese tipo de colaterales, ¿no? No hay buenas experiencias. Mira, lamentablemente, ¿no? De todas las inversiones de las empresas chinas que se han hecho en los últimos años, el 80% están mal, están judicializadas y hay un 20% que están yendo bien. Lamentablemente ese 20%, vamos a decir, paga pato del 80% que nos ha ido mal. Ojalá esta sea parte de ese 20%. Ahora, ¿por qué se escoge Chancay para ser un hub de esta magnitud? ¿Qué características tiene la bahía? Lo que pasa es que para hacer el comercio entre Asia-Pacífico tienen que entrar embarcaciones de un calado gigantesco, ¿no? O sea, mira, y había que buscar un sitio que permita en profundidad poder hacer muelles y puertos de este tipo. La bahía de Chancay era pertinente para eso y se le adecuó y se previó una inversión de este tipo. Fíjate que son embarcaciones que tienen que transportar aproximadamente 18.000 a 20.000 contenedores, entonces son barcos gigantescos que solamente en un puerto de estas características podrían ser utilizados, ¿no? Ahora, esto va a transformar Chancay, va a convertir la ciudad, la va a multiplicar por 10, 15, 20 veces. Mira, en realidad lo que es Chancay ahora va a ser un bucólico recuerdo, ¿no? Sí. Entonces a la gente, yo a veces cuando converso estos temas le digo, anda a visitar ahora Chancay, tómate todas las fotos que puedas, porque en realidad cuando regreses de aquí a unos 5 o 10 años, esa ya no vas... O sea, ya no es un pueblo, es una pequeña ciudad. Sí. Esa pequeña ciudad va a ser seguramente una gran ciudad. Una metrópolis, ¿no? Sí, porque la inversión es gigantesca. O sea, no hay otra manera de entender un crecimiento de Chancay y un cambio radical si no es comprendiendo la monumental inversión. Mira, en todas las etapas de esta inversión se estiman 3.600 millones de dólares. Solamente en esta primera etapa son 1.600. ¿Cuándo se hace una? Como la planta de gas, más o menos, ¿no? Claro. ¿Cuándo se hacen inversiones de este tipo en el Perú? Es muy difícil. Entonces, Chancay va a cambiar radicalmente. Seguramente será una de las ciudades grandes, importantes, modernas en el país y muy comercial, ¿no? Sí, ahora, Rudecindo, hay un tema que es un problema relacionado con, digamos, el crecimiento de los países con obras de infraestructura como esta, y es que no hay una infraestructura nacional instalada para soportarla, es decir, carreteras, trenes. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, y es que esto seguramente va a jalar otra vez a la modernización vial a nivel nacional, porque obviamente esto... Cuando estamos conversando, les digo, si el transporte, si el comercio de los otros países de América va a pasar y va a venir por Chancay como hub, entonces vamos a necesitar mejorar también los puertos para recibir la mercadería que vienen de otros países, las carreteras que vienen de otros países, la producción nacional del Perú que saldrá por Chancay. Obviamente esto impacta mucho en el comercio, pero necesitamos infraestructura. Vamos a tener que mejorar nuestras carreteras, vamos a tener que mejorar seguramente todo lo que es nuevas pistas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, este proyecto de hacer un tren que recorra toda la costa peruana, que parece fácil porque es plano, es muy caro, por supuesto, pero es una necesidad más urgente, ¿no? Claro, y seguramente ahí aparecerá en importancia nuevamente la longitudinal de la sierra, tomará nuevamente importancia el Tren Macho, que ahora está también en camino, ¿verdad? Que nadie lo habla también, pero está ahí en camino y siendo muy avanzado. Y entonces aparecerán nuevamente las grandes obras de infraestructura. Lo único que hay que pedir es, Raúl, que se hagan bien. Sí. Y que se hagan con transparencia, que se hagan con limpieza para no tener
la terrible mala práctica y la mala experiencia en el Perú de la interoceánica. Fíjate, hace 20 años el tema de la interoceánica caía de Maduro, todo el mundo estaba de acuerdo, pasó por el Congreso, todos votaron a favor del Congreso y sin embargo después de muchos años nos encontramos con que se había prestado a mucha práctica de corrupción, ¿no? Abierta, absolutamente abierta. Y hoy incluso se cuestiona hasta la viabilidad de lo que fue en ese momento. O sea, ya tenemos esa experiencia. Entonces, ojalá que ahora pudiéramos aprender de ello, evitar prácticas de corrupción, evitar ahuyentar a la inversión pública, pero hacerlo responsable socialmente y responsable ambientalmente, porque también hemos tenido inversión tras inversión muy irresponsable con el medio ambiente, ¿no? No, yo te hablaba de la infraestructura porque es claro, hace años que la carretera Panamericana Norte está colapsada, es decir, claro no, sí. no se avanza ni se retrocede cuando se va por ahí. Sí, y claro, y mira, y es que si tú recuerdas, eso se ha comenzado a concesionar y han habido muchos años de concesión y sin embargo todas para que sea doble vía y la doble vía no se ha implementado sino recién que está llegando a Chiclayo. Pero no, y vamos a necesitar no solamente la Panamericana Norte, como te digo, vamos a necesitar mejorar aeropuertos, mejorar carreteras, la carretera central va a tener que acelerarse, la alternativa que se está haciendo por Canta, ¿verdad? Va a tener que realizarse otras carreteras. Por ejemplo, hay una interoceánica que quedó ahí casi en el olvido. O sea, cuando hablamos de la interoceánica del sur, Odebrecht, ¿no? Y entonces tenemos la mala experiencia. Luego está la intermodal del norte, que también está prácticamente concluida, pero hay una que no se ha hecho mucho ni se ha avanzado tanto, la interoceánica del centro. Esa, por ejemplo, con un puerto como el de Chancay, cae de Maduro en su necesidad y seguramente así van a aparecer muchísimas otras grandes obras de infraestructura. Muy bien, Rudecindo, en todo caso son buenas noticias a futuro para nuestro país. La inversión privada ojalá se siga multiplicando. Claro, mira, es una necesidad y es bueno para el Perú. Lo único que habría que acotar acá es a la empresa que ha tenido una buena reacción, que por favor sea rápida, sea inmediata, sea concreta y que adecúe su proyecto con responsabilidad social, con la gente afectada en todo Chancay y también responsable con el ambiente. Muy bien. Rudecindo Vega, exministro de Vivienda, muchas gracias por tu participación en el vuelo.